Después de 4 años de su instalación, volvemos por la reparación del termotanque solar. Aparentemente es una pérdida en el tanque interno, así que comenzaremos a desagotar el agua que le queda en su interior para poder repararlo. Si bien el material aislante se encuentra en buen estado, vemos que el tanque exterior está muy deteriorado y tendremos que reemplazarlo. Disponiendo de los dos tanques, comenzamos a preparar el tanque interno, utilizando un sellador de alta temperatura para todas las entradas y salidas de agua. Por este caño de unos 15 centímetros ingresará el agua calentada por el sol. Si bien la tapa tiene una goma para sellar, no está de más agregar el sellador de alta temperatura. El tambor exterior lo reemplacé por otro que ya tenía pintura en la parte interna. Esta pintura demorará el proceso de deterioro. Otro cambio fue el reemplazo del aislante térmico. Se reemplazó el telgopor por lana de vidrio. Una vez compactada la lana de vidrio, cerramos el tambor. Este tambor viene con suncho y nos facilita el cerrado. Nos aseguramos de tapar todos los orificios para que no entren basuras en el traslado. Ya instalados los tambores en su lugar, voy a tratar de responder las consultas del anterior video. En la parte superior, que es la salida del agua caliente, se conecta una manguerita para que en caso de que haya presión dentro del tambor, se escape por esta manguerita. Se debe colocar a una altura superior al nivel del tanque de agua. Y si además esta manguerita es transparente, nos informará de cuánta agua disponemos en el depósito. Ahora sigamos el recorrido del agua. Por este caño ingresa el agua natural al tanque interno. Por la manguera de la derecha entra el calentador. Por la manguera de la izquierda ingresa nuevamente al tanque. Por la diferencia de temperatura dentro del tanque, el agua caliente tiende a subir y salir por la parte superior para distribuir por toda la vivienda. Se agregó una llave de paso por cualquier eventualidad y se reestructuró la cañería para conectar el termotanque solar en forma optativa con un calefón. El calentador debe estar apuntado hacia el norte si estás en el hemisferio sur y al sur si estás en el hemisferio norte. Y la inclinación dependerá de la latitud de tu país. Si te interesa ver la fabricación de este termotanque solar, te dejo el link en descripción o al final del video. Si te gustó el video, dale me gusta y si te interesa mi canal, suscríbete.